¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva, podcast en el que ya podemos revisar los partidos moleros de la selección mexicana y en los que obviamente también nos podemos ahora meter de lleno en la Liga de las Naciones. Esta semana Diego Coca se juega parte de su futuro. Ya se sabe, hace meses que se lo advertimos, está condicionado a ganar la Liga a Estados Unidos. Si no gana la Liga de las Naciones no pasa nada, pero no puede perder ante Estados Unidos. Y después, bueno, tiene que ganar la Copa Oro, porque recordemos que Estados Unidos piensa mandar a su equipo pesado, su gran ejército a la Liga de las Naciones y después con una base de la MLS, pues estará jugando la Copa Oro. Pero Elizabeth Patiño, sí podemos hacer una serie de críticas a la selección, pero muchas críticas a la selección mexicana, pero también tenemos que ser muy consecuentes en algo. Cuando tú juegas con Antuna y no te puede meter un maldito buen pase en casi 10 intentos, cuando tú tienes dos jugadas en el área y no las sabes aprovechar, cuando tu defensa se queda dormido, cuando hay una proclividad de todo el grupo, de todo el aparato defensivo para cometer errores, pues ahí ya no puedes culpar necesariamente a Coca, que es algo que todavía platicaremos más adelante, y lo dice él puntualmente a pregunta expresa, necesita que los jugadores crean más en él. Pero te escucho, no sé qué tengas de opinión con respecto a Camerún B dominando en el estilo, en el planteamiento al equipo mexicano. ¿Cómo está, Rafa? Creo que con mucho, bueno, ya mucho kilometraje ya traías, pero ahora traes millas de viaje. Y Kilometraje ya las que traías, faltan. estás acumulando millas y las que faltan. Por supuesto que hay que platicar de estos partidos. Este Camerún B, como tú lo señalas, los controles orientados que tiene y cuando juega de primera intención, a mí me sorprendió para hacer una selección B. Bueno, combinación de A con B seguramente. Y en el tema de México, sabes que ahora sí veo responsabilidades en Diego Coca, y yo sé que es muy poco el tiempo, pero si te estaba jugando con un solo centro delantero, ¿para qué juegas con cinco? O sea, ya desde ahí hay situaciones donde no se le ve cómodo a la selección mexicana. Después, para trabajar esta línea de cinco, los carrileros no saben dónde ubicarse, nos quedó clarísimo, no es la primera vez que vemos que le pasa a Gallardo, lo mismo le puede pasar a Jorge Sánchez. Araujo nunca entiende si romper o no romper, si es líbero o si no lo es, parte del gol, él tiene responsabilidad, más allá de lo que pueden Total. opinar de Malagón, más allá de lo que puedan opinar de Malagón, que también pues se termina ahí comiendo su golecito, pero Araujo participa, la defensa participa, las transiciones son malas para la selección mexicana en ataque-defensa. Entonces, pues sí, Rafa, aunque podamos pensar que el tiempo ha sido muy poco, porque yo sé que esto que quiere Diego Coca hay que trabajarlo, pero sí hay cuestiones muy puntuales que no las tienes que dar por hecho. Si te estás dando cuenta en los entrenamientos que tu equipo no lo entiende, pues tienes que sentarte, charlar, platicarlo en la cancha, platicarlo en la concentración, platicarlo en el hotel, platicarlo en el cuarto, hasta que les quede completamente claro. Y a mí sí me preocupa, tú ahorita estás siguiendo a la selección mexicana, pero que el entrenador mande el mensaje de que necesita que el jugador crea más en él, eso no hay que mandarlo a través de los medios, eso tiene que decírselo al grupo. Entonces, te refleja un poco el problema interno, entre que los dueños de los equipos no te quieren y tu equipo no cree en ti. Lo de Diego Coca es cuestión de horas, ¿no? para que se vaya. O sea, ¿qué podríamos rescatar de positivo? A ver, la pregunta era en este sentido, Eli, en el hecho Uh -huh. de cómo meterte a la cabeza del futbolista. La pregunta puntualmente era sobre esa inteligencia emocional, que es evidente que no se ve en el equipo. De nada sirve que trabajes repetición, de nada sirve que te trabajes para tener una idea. De nada sirve que eventualmente les des minutos de concentración, de repetición y lo que tú quieras, si a la hora del partido vienen esas equivocaciones. Insisto en el tema de lo que pretende hacer Diego Coca. A mí no me desagradaba la intención de lo que puso en la cancha. Dije, bueno, quiere salir a comerse totalmente el terreno de juego. Lo hizo en posesión, no lo hizo en el planteamiento genuino, objetivo, legítimo del partido, porque ahí Camerún
a su estilo en cuanto quiso, con 12 portentos por los extremos y un jugador de área realmente enloquecedor. Con eso le bastó para meter en problemas a México. Pero sí, a ver, ¿cómo consigues que Jorge Sánchez entienda necesariamente lo que debe hacer cuando tiene tantos años en el fútbol? Analfabetismo táctico, así se lo dijimos a Coca a la hora de la pregunta. Cuando de repente has trabajado con ellos y les explicas lo que tienen que hacer y lo olvidan, amnesia táctica, una reflexión de Manolo Lapuente. Es que aquí es cuando de verdad entiendes aquella reflexión brutal de Matías Almeida cuando dijo, es que son mexicanos, hay que explicarle 3 veces lo que a otros hay que explicarle una, hay que trabajar 3 veces más. Entonces dices tú, pero llegarán a aprender. O sea, Israel Reyes se salva porque uno entiende que los errores que comete son por las circunstancias de sus compañeros, que la verdad es que son realmente lamentables. En media cancha queda claro que no había sintonía ni sincronía entre lo que quería hacer Luis Romo y lo que quería hacer Luis Chávez. Y adelante, bueno, pues ya hablamos de lo de Antuna, ¿no? Realmente, ¿a dónde vas con ese tipo de jugador? ¿Qué te llega? Te llega. Yo decía en Twitter, Uriel Antuna es hoy el Gringo Castro y Jürgen Damm con estrabismo, queratoconos, miopía, hipermetropía y cataratas. Caramba, no puedes ni siquiera definir, a ver, lo voy a tirar al bulto blanco. No, siempre lo tira a la nada. Es increíble, de verdad, ¿eh? Oye, aparte, si no levantas la cabeza, pues o sea, tienes una vista periférica para por lo menos que del vistazo pues te das cuenta en el color de la playera, ¿no? Ya si no levantas completamente la cara porque no tienes el tiempo o no tienes la costumbre, pues por lo menos el reflejito, Rafa. Pero no es, a ver, ¿te sorprende de Antuna? Vamos allá. No, no, ¿Qué no, te no, no, sorprende no, de no. Antuna? No, Lo vemos, me lo vemos sorprende de siempre. Osorio Martino y Coca. Los tres, es que me dicen algo, Eli, te interrumpo. Me dicen algo, es que Sí. lo ven en los entrenamientos y sin presión. Antuna es Messi. Cuando Antuna esté en los entrenamientos y no hay presión, visión ni nada, el tipo se vuelve Messi, caracolea, dribla, llega a fondo, tira diagonales, mete centros, pero cuando llega el partido, algo le pasa en esa cabecita. Se nubla, seguramente lo rebasará la presión. Ahora, Rafa, por muy intenso que sea un entrenamiento, jamás se va a comparar con ya un No, nivel no, de no, no, no. competencia. Nunca, nunca, Ahí nunca. Y está. otro, la gente que le toca marcarlo, con los problemas que tiene de marcación por fuera México, pues por eso Antuna hace lo que quiere. O ¿Estás sea, todo diciendo eso que tendrían que Gallardo es un tronco? No, no, no. Todo esto tendrían que evaluarlo los dirigentes, bueno, los entrenadores que han pasado por ese banquillo, para entender que Antuna, a ver, no es un mal jugador, es muy rápido. Yo entiendo que la velocidad le va a ayudar, que en espacio abierto te puede funcionar, pero está sobrevalorado Antuna, porque en esa situación fina de calidad, donde te ponga no le pidas que todas las haga buenas. Si haces 10, dame 5 buenas, dame 4 buenas, genérame y no te genera Dame absolutamente dos. nada y habitualmente te meten problemas, ¿no? Cuando llega a perder ahí el balón y por lo general le cae al adversario y hay una posibilidad de gol en contra. Entiendo, Rafa, que hay jugadores que no están al nivel. Lo de Romo, es que Romo juega como jugador veterano. No sé qué le pasó a Romo después de que salió de Cruz Azul, con una pasividad, con una lentitud. Y yo sé que te mete 2 muy buenos pases. Está bien, a lo mejor es lo que ve el entrenador dentro de las prácticas y dice, bueno, me va a poner un pase de gol y te genera. Pero la pasividad con la que juega, lo tarde que llega siempre, lo poco, bueno, no poco, no marca absolutamente nada, te hace tener un jugador menos y en una zona donde evidentemente te genera peligro y se van de frente contra tu línea defensiva. Entonces, hay que dividir responsabilidades. Diego Coca ya se empiezan a ver algunas costuras porque si bien ha tenido poco tiempo de trabajo, también hay futbolistas que los ves y no les da y él es el que los elige. Entonces, Rafa, debe tener responsabilidad el entrenador. Y después lo que venimos diciendo, pues le rascas y le buscas y le cambias y no hay más, no hay más. Esto es lo que tiene la selección No, mexicana. Y difícilmente se va a poder meter en esa cabecita y cambiarles el chip.
No sé si le alcance el Es tiempo a que Diego Coca para conseguirlo con este grupo de jugadores. Es que también entendamos que muchos de los que vimos en esos partidos en Mazatlán y ahora en San Diego contra Camerún son jugadores que no están contemplados ni en la Liga de las Naciones ni en la Copa Oro. Ahora, yo tendría cierta tendencia a creer que ¿por qué lo dice? Necesito conocerlos, necesito saber sus dudas sobre ellos, sobre la cancha, sobre el fútbol, sobre el adversario y sobre mí. Y me parece que tiene toda la razón. Eventualmente, recuerda cuando se hizo cargo del Atlas, ya prácticamente estaba en zona de despido y de repente transformó todo e hizo un mejor jugador a Rocha, un mejor jugador a Quiñones. El Santa María que vimos no lo conocían ni en Perú. El Nervo que vimos, o sea, él es un tipo con un discurso capaz de sacar lo mejor como a Quiñones o inventar a Jeremy Márquez o a Barbosa, eventualmente. Yo lo que creo, y es una pregunta que a lo mejor habrá que hacerle más adelante, es si no necesita la especie de embajador que tenía en el vestidor del Atlas con la selección nacional. Pero también me dice alguien que sigue de cerca, obviamente, a la selección, me dice, es que los jugadores tienen dudas de si él va a seguir. O sea, tan fuerte es la presión externa que hace dudar sobre la permanencia de Coca, que el jugador también se contagia, no sé si decir se contamina, pero sí que se contagia de esos escenarios de duda. Entonces, la verdad es que sí, está jugando con todos los factores en contra Diego Coca en este momento y va a ser muy complicado poder revertirlos, todos estos escenarios. Mira, tú mencionas lo de Luis Romo, yo te corrijo, él no empieza a decaer cuando se va de Cruz Azul, él empieza a decaer después del campeonato, porque después de que Tienes son razón. campeones y que él merecía ser el MVP del torneo, bueno, en ese momento él ya empieza el descenso. Ahora, tú me dices, él está acostumbrado normalmente a jugar siempre con tres en media cancha. Cuando de repente le dejas a dos y tan dispares que no se complementan Luis Chávez y él, y como tú lo explicas, cuando los defensas no hay uno acá arriba inteligente, Araujo no lo puede ser, lo sabemos. Su IQ futbolístico, su IQ debe ser bajísimo. Entonces termina Romo asfixiándose a sí mismo por falta de su propia capacidad para resolver situaciones. O sea, sí, aquí a la hora de repartir responsabilidades y culpas, nadie se puede escapar, pero nadie. Es decir, tienen que cargarlo. Tiene que aparecer Kevin Álvarez y tiene que aparecer Henry Martín, dos jugadores de experiencia para salvar el pellejo al equipo mexicano, porque el gol que se inventan Luis Romo, Roberto de la Rosa e Israel Reyes, que sí, si tú lo pones con las camisetas del Barcelona y Guardiola gritando, dices, son unos genios estos tipos, pero eso fue chiripazo. Yo volteé a la banca y dije, ¿es Paunovic o quién es el que está ahí? Fue un chiripazo, Eli. Muy bonito, chiripazo. Fue un lindo gol. Fue un buen gol, Rafa. Sí, sí, sí. No, él le Pero sale. chiripazo. También paso, cuando el jugador se anima y se cree o se sabe que puede realizar ciertas cosas, termina consiguiendo este tipo de goles, pero vuelven a ser, yo no diría chiripazos, sino chispazos, momentitos, poquito de calidad, ahí la ves de pronto Eres que muy se animan generosa. e intentan, pero les termina valiendo para muy poco y después, bueno, en el gol de Kevin, pues, ¿qué le puedes dar de mérito? Que el jugador va hasta línea de fondo, que no da un balón por perdido, cómo la aguanta, el pase que le mete Henry, en fin, Lo de siempre. ciertas cuestiones que puedes llegar a rescatar, pero en un colectivo, qué poquito tiene hoy México, qué poca idea. Incluso, a ver, hablé de Romo, que a mí me parece un jugador que hoy no tiene momento para selección, ya desde hace rato, tendrían que meterle un ratito en la congeladora a ver si se recupera, sobre todo de acá, porque el fútbol sabemos que lo tiene, pero inclusive Rafa de Chávez, y eso sí me llamó la atención, ¿no? Y yo no sé si este tema que señalas y lo que dice Coca en conferencia, necesito que crean en mí, pero toda la inestabilidad que se está generando alrededor de qué va a pasar con Diego Coca o que si pierdes contra Estados Unidos se termina yendo, eso hace que el jugador se comprometa poco. Que eso no los justifica, ¿eh? Para mí los hace poco profesionales. Esté quien esté al frente, tú tienes que dar tu mejor rendimiento. Pero si Diego Coca les plantea una idea, les plantea una estrategia
y el jugador no se la compra. ¿Por qué? Porque creen que ya se va, porque no le entienden, porque no tiene la capacidad para llegar al jugador, porque no les gusta No jugar de es, esa forma. no es física Es que cuántica, ¿eh? Ni pueden química ser nuclear. pueden ser muchas cosas, Rafa, no es solamente lo que se genera alrededor. Igual ya estamos viendo a Diego Coca en un nivel muy alto cuando lo que logró con Atlas, y tú sabes que es muy distinto trabajar con un equipo en cualquier ¿Estás liga del hablando de la mundo a mafia trabajar a arbitral? nivel selección. ¿Por qué la mafia arbitral? Por, por, por los goles que consigue el Atlas y los penales que no le marcan en el No, bicampeonato. no, Tú pero estás varios hablando de jugadores mafia arbitral. recuperó bastante bien. Pero ¿te acuerdas de lo que se terminó comiendo contra el América? Tú aquí lo Sí, sí, sí. reventaste, le dijiste miedoso, le dijiste que no propuso nada. Y Claro. hoy quiere rescatar a Diego Coca. O sea, te veo con esa postura de que Diego No, Coca podría tener el as bajo la manga. Creo que no le va a dar tiempo para mostrarlo, Rafa. Nadie lo quiere. Bueno, hoy ni sus jugadores creen en él, lo cual me parece preocupante. no, es que yo, a ver, yo sí creo que si llega a alcanzar el nivel de manejo emocional que tuvo en el Atlas en estos seleccionados, le puede llegar a funcionar. No va a ser milagros, pero por lo menos no va a ser el ridículo tan manifiesto como el Tata Martino. Eso creo que nos queda claro a todos.